60% de la comunicación humana es no verbal y el otro 30% es su tono de voz. Por eso, el 90% de lo que decimos no viene de nuestra boca. Hitch. Buen día, mi nombre es Daniela Campaña y hoy les vengo a hablar sobre la importancia del tono de voz en la comunicación. Como sabemos, la voz y el tono de voz es un instrumento que nosotros podemos utilizar para captar su relevancia en los discursos públicos. Según Sánchez, dice que la interpretación del lenguaje hablado no solo depende de lo que decimos, sino también de cómo decimos. Por eso es importante saber que si nosotros hablamos con un tono de voz muy bajo, es probable que la gente no nos ponga el 100% de atención. Pero si nosotros hablamos en un tono de voz muy alto, lo que vamos a hacer es que la gente se aburra y ya no nos quiere escuchar. Y ese no es el punto. En conclusión, nosotros debemos mantenernos en un tono de voz neutral que siempre transmita seguridad. La elocuencia es el arte de abultar las pequeñas cosas y disminuir las grandes. Y Sócrates. Mi nombre es Micaela Carvajal y les voy a hablar sobre el discurso. Un buen discurso se conforma de una estructura donde se organizan las ideas. Gracias a esto se entrega un concepto bien fundamentado a la audiencia. Como sabemos, para que un discurso sea bien recibido, debe tener ciertos parámetros, y uno de ellos es la vestimenta. Según César Toledo, la apariencia es uno de los canales más influyentes de la comunicación, pues muchas veces la forma en la que nos vemos dice más que 1000 palabras. En el caso de las mujeres, se recomienda evitar prendas muy cortas y reveladoras, puesto que lo que se busca es que las personas se centren en nuestras palabras. En cuanto a los hombres, se recomienda usar traje de colores oscuros. Se procura que la ropa que usemos no sea cómoda, de tal forma que nos permita movernos libremente. Se recomienda evitar colores muy llamativos, accesorios que puedan captar la atención del público y elementos que puedan emitir ruidos. Para concluir, debemos entender que la primera impresión cuenta, por lo tanto debemos cuidar la forma en la que nos presentamos. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los mensajes no verbales. Como sabrán, estos mensajes nos ayudan a establecer el tono de la presentación. La comunicación no verbal incluye gesticulaciones, postura corporal, expresiones faciales, manejo del tiempo y uso del espacio. Según Rebel, el lenguaje corporal son todas las acciones que realizamos, tanto motoras, psicomotoras y sensomotoras. Es un paralenguaje que en algunas ocasiones va acompañado de expresión verbal. También podemos acotar que es un tipo de comunicación instintiva, espontánea e inconsciente, pero calculada por nuestro subconsciente. Siempre incluye la función y expresión del movimiento. Como conclusión, puedo decir que el lenguaje corporal o no verbal es algo que nos distingue como personas en nuestro día a día. Por lo tanto, debemos siempre tratar de dar una buena impresión, ya que a veces nuestro lenguaje corporal habla más que nuestro lenguaje verbal. El arte de la comunicación es el lenguaje de liderazgo. James Holmes. Buen día, en esta ocasión les voy a hablar acerca de las formas del uso del lenguaje en el tono de discurso. Como primer ejemplo tenemos las jergas, que se caracterizan por tener un tono de voz más casual, mientras que en el lenguaje formal eleva el tono de voz y se caracteriza por la manera correcta y planificada de emplear el lenguaje. El paralenguaje se refiere al uso de frases que captarán la atención del público. Los eslogans o el uso de palabras repetitivas recordarán a la audiencia el objetivo de esa charla, y el método de pregunta-respuesta focalizará al hablante como un experto en el tema. Entonces, según Montealegre, en 2005, señala que la actividad humana no se basa solo en la acción práctica de los objetos, sino que cuentan con procesos que interceden entre ella y el mundo, siendo el lenguaje el componente principal. Como conclusión, puedo decir que el lenguaje es un elemento fundamental para la vida y nos servirá para entendernos unos a otros con la finalidad de comprender y crear conexiones con el mundo.